Capítulo 9. Surge una misteriosa maldición. Cuando el doctor Harrison acudió en 1969 al Valle de los Reyes para estudiar la momia de Tutankamón, tuvo en verdad mucha suerte. Pudo considerarse afortunado porque no se abatió sobre él y sobre sus colaboradores la maldición faraónica, que había asestado duros golpes 40 y tantos años antes, a quienes penetraron en la cámara funeraria del faraón. Y la maldición siguió cobrando víctimas a partir de 1923, sin conceder tregua, y entre ellas se contaban el doctor Douglas Derry y su ayudante Alfred Lucas, los mismos que habían cortado las vendas que envolverían al cuerpo momificado. ¿Por qué murieron tantísimas personas? Para 1969, tal vez había pasado ya el efecto letal de alguna bacteria o de un mal desconocido contenidos en la momia o en el interior de la tumba, pues el aire que penetró a lo largo de casi medio siglo había tenido sobrado tiempo para actuar como agente desinfectante. ¿O acaso el alma de Tutankamón, desde el lejano paraíso a donde viajaban las ánimas de los faraones que murieron a temprana edad, contempló con simpatía el gesto del médico de Liverpool, que quería revelar al mundo toda la verdad acerca de su trágico fin? Lo dispensó entonces a correr la misma suerte de otros científicos menos prudentes, que se aproximaron a la tumba real más de lo que aconsejaba la sensatez. También pudo suceder que el doctor Harrison estaba vacunado contra todos los males tropicales posibles o gozaba de una inmunidad semejante a la que tuvieron Howard Carter, Otto Neubert y otros egiptólogos que se aproximaban a la momia faraónica, y nada malo le sucedió. Sin embargo, en nada de esto pensaron Harrison y sus colaboradores, ocupados como estaban en sacar placas y en estudiar la sangre de Tutankamón. Tan nada sabían, que lo que ignoraban todo acerca de ciertos acontecimientos que tuvieron en ascuas al mundo a partir de febrero de 1923 y que recibieron el curioso nombre de maldición faraónica. Se llamó así al conjunto de misteriosas defunciones producidas lo mismo entre egiptólogos y científicos ocupados en estudiar esta tumba que los profanos en la materia que se acercaron demasiado a donde no debían. Pero para mejor comprender este asunto tenebroso, será preferible conocer antes todo lo relativo al hallazgo de la tumba de Tutankamón. A comienzos del presente siglo, un acaudalado norteamericano llamado Theodore M. Davis, tan aficionado a la egiptología, a pesar de no haber estudiado esta ciencia en ninguna universidad, en realidad a sus colegas les sucedía lo mismo, pero preferían callarlo. Adquirió los derechos para ser el único en excavar en cierto lugar del Valle de los Reyes, seguro de que encontraría allí la tumba del faraón Tutankamón.
Para seguir adelante con los trabajos, contrató a un experto. Era el inglés Howard Carter, que se las sabía todas y había ayudado ya al norteamericano a abrir la tumba 55 de Semek-Ka-Ra. No logró el inglés localizar lo que buscaba Davis. O tal vez no puso en ello demasiado empeño. Vaya usted a saber. En 1914, cuando el norteamericano aficionado a la egiptología llegó a la conclusión de que nada iba a encontrar y de que su capital no era ya el de antes, renunció a la concesión y abordó el primer barco para regresar a casa. Carter, que pensaba en el honor británico, logró convencer a cierto Lord Carnarvon para tomar las excavaciones por su cuenta. El gobierno egipcio aceptó el traspaso, pero el nuevo concesionario nada pudo hacer, porque la Primera Guerra Mundial llegaba ya corriendo, y los siguientes años fueron años perdidos. Este Lord Carnarvon habría comenzado a interesarse en Egipto desde 1902, cuando sufrió un serio accidente automovilístico en Alemania. Como buen noble inglés que era, gustaba de manejar automóviles deportivos y montar caballos, y le gustaban los perros. Y se vio obligado a residir algún tiempo en el país de los faraones, lejos del clima excesivamente húmedo de Inglaterra. Lord Carnarvon financió largo tiempo las excavaciones dirigidas por Howard Carter, hasta que al ver que nada resultaba se mostró dispuesto a abandonarlo todo, como había hecho Davis. Carter lo decidió esperar unos meses. Estaban en verano de 1922. Carnarvon aceptó. Fue una sabia decisión, porque gracias a ella alcanzó fama mundial. El 4 de noviembre del año 1922 aparecieron unos peldaños de piedra. Ahmed Gurgar, capataz de las obras, se presentó ante su jefe para informar acerca del hallazgo. La mañana siguiente los obreros descubrieron 4 peldaños más que se hundían en la arena. Las excavaciones iban por buen camino, se dijo el inglés, así que corrió a la cercana Luxor, para enviar un telegrama a su patrocinador. Le decía que mientras no se presentaba Lord Carnarvon, en el Valle de los Reyes se suspenderían los trabajos. Otro egiptólogo con menos escrúpulos hubiera seguido adelante sin esperar a quien facilitaba los fondos. Pero Carter era un hombre honesto.
Lord Carnarvon arribó por barco a Alejandría el 20 de noviembre, acompañado por su hija Lady Evelyn Herbert. Tomaron el tren hasta Luxor y de allí fueron a lomo de burro hasta el Valle de los Reyes, donde lo esperaban Howard Carter y su ayudante A.R. Callender. Los obreros siguieron desalojando de arena la supuesta entrada hasta quedar al descubierto una escalera de 16 peldaños, cerrada al final de una puerta sellada. Nadie sabía si iban a encontrar una tumba inviolada o si habría desvalijado ya los ladrones. Después de abrir la puerta caminaron por un largo pasillo de 8 metros hasta tropezar con otro muro, que tenía los sellos intactos. Detrás del muro encontraron una antecámara que parecía bazar, llena de tronos, vasijas, recipientes, estatuillas, urnas, amuletos, armas y otros objetos. Tuvo entonces Carter la impresión de que, a pesar de los sellos intactos, el lugar había sido saqueado, ya en 2 ocasiones, con mucha premura. La primera vez se llevaron los ladrones los objetos de oro, y la segunda, las esencias aromáticas, que eran entonces tan apreciadas como ahora. El 3 de diciembre, como Howard Carter tuviera que acompañar hasta el Cairo a Lord Carnarvon y a su hija, que regresaban a Inglaterra a pasar la Navidad, cerróse la tumba y el pasaje de la entrada, para evitar ingratas sorpresas. En la capital egipcia, Carter buscó ayuda técnica y el consejo de varios expertos. Contrató al fotógrafo Harry Burton y al químico Alfred Lucas, que ayudaría en la conservación de los objetos hallados, además de algunos especialistas en jeroglíficos y en arte egipcio. Adquirió algodón, vendas, cajas, parafina, rollos fotográficos y todo un equipo para llevar a la tumba, así como una reja de hierro que colocaría en su entrada. El primer aviso. Una amenazadora tablilla. Al llegar al valle, abrió Carter de nuevo el pasaje hasta la antecámara, y cada uno de los objetos hallados fue catalogado y fotografiado por los miembros del equipo. Mientras tanto, unas brigadas de vigilancia se ocuparon de impedir el acceso a los curiosos y cuidaban de que nada se perdiese mientras producían las excavaciones. Hubo un objeto en especial acerca de cuyo hallazgo quiso Carter mantener absoluto silencio, no porque fuese supersticioso o se ausentasen sus colegas, sino para impedir que se encontrase los obreros egipcios
y abandonasen el lugar dejando la tarea sin terminar. Se trataba de una tablilla de arcilla cocida de aspecto insignificante, que había sido catalogada con las otras piezas sin concederle a nadie la menor importancia. Días más tarde, al descifrar el texto, el profesor Alan Gardner sugirió a Carter separar el objeto de los otros, para que nadie tuviese ocasión de verlo. El texto descifrado era como sigue: la muerte abatirá sus alas sobre aquel que interrumpa el sueño del faraón. Era muy lógico el deseo de Carter de evitar retrasos, ahora que había llegado ante la pieza más importante de la tumba, la cámara funeraria donde se suponía que encontrarían el cuerpo del faraón Tutankamón. El 17 de febrero de 1923 estaba todo listo para abrir la cámara. Solo faltaba Lord Carnarvon, a quien Carter había telegrafiado días antes. Y amaneció finalmente el día 23. Y eran 20 las personas que aguardaban impacientemente el momento de abrirse el primer orificio en el muro. Estaban presentes, además de Lord Carnarvon, su hija E. Howard Carter, las siguientes personalidades: Abd el-Halim Pasha, ministro de Obras Públicas de Egipto; Monsieur Lahaou, director general de la Administración de Antigüedades; Sir William Garstine; Sir Charles Trust; la señora Lightgoe, directora del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Metropolitano de Nueva York; el profesor James Henry Bristad, arqueólogo venido de Chicago; Richard Bethel, secretario particular de Carter; Monsieur Engelbach, inspector general de la Administración de Antigüedades; 3 inspectores egipcios de la misma administración; A.R. Callender, colaborador de Carter; un representante de la prensa. Los norteamericanos se molestaron porque solo se permitió la entrada a un periodista inglés y algunos obreros del equipo de excavaciones. Eran las 2 de la tarde. Una primera ojeada al interior de la cámara. Una vez que pudieron asomar la cabeza, Carter y Carnarvon reveló la existencia del sarcófago del faraón. Más tarde se vería que era de oro macizo y que estaba rodeado de tesoros de valor incalculable.
Los ladrones de tumbas no habían saqueado esta en particular. ¿Por qué? Tenía algo que ver con una figura mágica hallada en la cámara funeraria, que tenía grabado un curioso texto. Decía así: soy aquel que ahuyenta a los ladrones de las tumbas, el que protege a Tutankamón. Esta segunda figura apareció cuando la empresa iniciada años antes por Theodore Davis llegaba a su momento culminante. Si los obreros se enteraban ahora del texto y salían huyendo despavoridos, no importaba ya. Los cultos sabios europeos le darían la espalda a las tontas supersticiones y no dejarían de lanzar risitas burlonas. Sin embargo, mal hicieron Carter y sus colegas en no prestar atención al aviso, porque la maldición faraónica no tardó en manifestarse. Y muy pronto morirían algunas personas del grupo que penetró en la tumba de Tutankamón el 23 de febrero de 1923 a las 2 de la tarde. El primero en emprender el viaje sin retorno fue el patrocinador de la operación arqueológica, Lord Carnarvon. No pudo regresar a su patria para saborear las mieles del triunfo y recibir el aplauso de las multitudes y una condecoración del rey. Una mañana se sintió mal al despertar. Sufría de fuertes escalofríos. Tuvo que permanecer acostado unos días. Víctima de una fiebre elevada que desaparecía de pronto para regresar con renovada intensidad. En vista de que no había mejoría, fue trasladado al enfermo al Hospital Británico de El Cairo, donde los médicos que lo atendieron no supieron dar un diagnóstico. Solo supieron decir que Lord Carnarvon sufría de una ligera intoxicación de la sangre, producida al afeitarse, porque cortó sin querer una erupción causada por el picotazo de un mosquito. No debía preocuparse el Lord, porque en unos días más estaría como nuevo. La maldición faraónica cobra su primera víctima. Lady Almina y Lady Buckler, esposa y hermana del enfermo, respectivamente, enviaron un telegrama al hijo de Lord Carnarvon, que se encontraba en Bagdad.
El joven arribó a la capital egipcia la noche del 6 de abril y encontró el hospital a oscuras, mientras la ciudad seguía iluminada. Ignoraba que el enfermo se incorporó al irse la luz, ante la mirada perpleja de la enfermera, y que pronunció unas enigmáticas palabras. Escucho tu llamada. Todo terminó. Añadió algo sobre Tutankamón, que la enfermera no logró comprender y cayó para atrás, sin vida. Tenía al morir 57 años. Al amanecer, y una vez que un médico hubo certificado la muerte de Carnarvon, su hijo investigó las causas del apagón de la víspera. En la administración del hospital estaban perplejos. Nunca les había sucedido nada semejante. En la compañía de luz les informaron que no podrían explicar lo sucedido, pues los técnicos no habían detectado desperfectos de ninguna clase. Se había ido la luz, dijeron, y había regresado de manera que nadie supo explicar. Los mismos periódicos que informaron al mundo acerca de tan lamentable pérdida dirían a continuación que, a la misma hora que moría Lord Carnarvon, en el hospital británico de El Cairo, su perrita preferida se puso a lanzar lastimeros gemidos en la residencia inglesa de Highclere, y moría sin haber estado nunca enferma. No eran aquellas dos muertes, sucedidas a la misma hora, como para poner a pensar a los lectores. No se sabe quién fue exactamente la siguiente víctima, pero todo permite suponer que tal honor correspondió al egiptólogo norteamericano Arthur C. Mace, quien había ayudado a Howard Carter a perforar el muro de la cámara funeraria. No estuvo presente en ocasión de acudir a la tumba tantos personajes importantes el 23 de febrero, pero pudo hacerlo días más tarde, disponiendo de todo el tiempo que quiso. Comenzó a sufrir una repentina sensación de fatiga y a quejarse de un fuerte dolor en el pecho. Perdió el conocimiento y murió sin tardar en el mismo hospital que vio morir a Lord Carnarvon. Los médicos tampoco supieron dar entonces un diagnóstico convincente. La muerte de Carnarvon fue pronto conocida por su amigo George J. Gould, magnate ferrocarrilero de Estados Unidos, quien se apresuró a viajar a Egipto. No llegó a tiempo a la ceremonia luctuosa, claro,
pero insistió en conocer el lugar que muchos consideraban ya culpable del drama, la tumba asesina de Tutankamón. El día siguiente enfermaba Gould y tenía que quedarse en cama, víctima de elevada fiebre. Sobrevivió un día a la enfermedad misteriosa. Lo único que supo decir la impotente ciencia médica fue que el rey de los ferrocarriles pereció de una enfermedad tropical, tal vez de la peste bubónica. Y algo por el estilo debió sucederle a Joel Wolf, millonario sudamericano que quiso demostrar al mundo su desprecio por las supersticiones. Penetró en la tumba y abordó a continuación el primer barco que zarpaba de Alejandría rumbo a Londres. Enfermó en alta mar y no llegó vivo a Inglaterra. El año siguiente tocó el turno al doctor Douglas Derry, técnico en rayos X que examinó la momia del faraón, y a su ayudante Alfred Lucas. Para ambos terminó su carrera científica, todo por haberse acercado demasiado a Tutankamón. El doctor Derry regresó apresuradamente a su patria al sentirse enfermo, para ver si el cambio de aires le sentaba bien. Tuvo más suerte que el industrial sudafricano. Logró sobrevivir año y medio a la aventura egipcia. Durante los siguientes 4 años, el número de víctimas atribuidas a la maldición faraónica alcanzó nada menos que a 22. Eran personas que estaban entrando en la tumba o que tuvieron que ver con ella, o con alguno de los egiptólogos. Una de las primeras de la lista sería Lairi Almina, viuda de Carnarvon, quien recibió también un picotazo del mosquito, en opinión de los médicos. Lógicamente, nada pudieron hacer por ella. Fue a reunirse con su amado esposo. La siguió al otro mundo sin tardar Richard Bellhel, secretario de Howard Carter. En este caso, la muerte no tuvo lugar en Egipto, sino en la ciudad de Londres, de manera incomprensible. El cuerpo sin vida de Bethel fue hallado en su cama. Los médicos opinaban que falleció de un ataque cardíaco.
Al conocer la noticia su padre, Lord Westnorry, que andaba por los 80 años, se impresionó de tal manera que se lanzó a la calle desde una ventana del tercer piso de su residencia de St. James Court. Antes de suicidarse, el anciano había escrito una nota sumamente extraña en la que decía que no podía soportar por más tiempo aquellos horrores que lo asaltaban. ¿A qué horrores se refería Lord Westnorry? Jamás se supo. ¿Hubiera reaccionado de manera tan extraña de no haber estado su hijo en el Valle de los Reyes? Se ignora. Lo único que podría añadirse para redondear esta lamentable historia es que el día del entierro del anciano, el carruaje fúnebre atropelló a un niño, camino del panteón, y lo mató en el acto. De las 22 víctimas cobradas, al parecer, por la maldición faraónica hasta 1929, 13 habían estado presentes en el momento de abrirse la cámara funeraria o penetraron en ella poco tiempo después. Eran los egiptólogos André Benedict, Marco Pasanovo, Arthur Weingart, Alan Gardiner, Gary Davis y los profesores Hinlock, Le Fleur, Foucault, Astor y Candler. A esta relación habría que añadir el nombre del coronel Audrey Herbert, yerno de Lord Carnarvon, quien se quitó la vida en circunstancias jamás aclaradas. Y también el de la enfermera que cuidó a Lord Carnarvon. Pereció de un picotazo de mosquito, también en opinión de los médicos. Y a Ali Famary Bey, príncipe egipcio que se decía descendiente de quién sabe qué faraón. Fue asesinado en un hotel de Londres. Al enterarse de lo sucedido, su hermano se suicidó. Otras personalidades supuestamente muertas por culpa de la maldición faraónica serían la doctora Evelyn White, quien se sintió indispuesta al abandonar la tumba. Cierto, Archibald Douglas Reed, que estudió la momia real. Y el egiptólogo norteamericano James Henry Breasted. Valdrá la pena conocer las circunstancias tan fuera de lo normal en que se produjo la muerte de este último. El profesor Breasted habría llegado de Chicago a Egipto. Tuvo ocasión de conocer a Carter y fue invitado a conocer la tumba de Tutankamón.
Tardó más tiempo que los otros en desaparecer de la escena. Enfermó primero de fiebre aguda y tuvo que desplazarse al Winter Palace de Luxor, donde conoció al profesor Lafleur, que daba clases de literatura inglesa en una universidad canadiense. El literato se interesó en el hallazgo del Valle de los Reyes y quiso conocer la tumba faraónica. Mal hizo Lafleur en ocurrírsele tal cosa. Visitó la tumba, y la noche siguiente no era ya de este mundo. No le fue tan bien como al profesor Brasted, quien siguió arrastrando sus achaques unos años más. Regresó a Chicago, pero no volvió a ser el de antes. Murió finalmente, en 1935, víctima de una fiebre maligna que jamás lo abandonó. No quería que enviasen la colección a París. Estas muertes tuvieron lugar hace unos 40 años. Sin embargo, la maldición faraónica siguió cobrando víctimas. Todas tuvieron que ver en todas las ocasiones con Tutankamón o los otros faraones. Así, el 19 de diciembre de 1966, pereció en la capital egipcia el director de antigüedades, en circunstancias que me obligaron a pensar en la maldición de Tutankamón. El gobierno egipcio tenía intenciones de enviar a París una colección de arte, con algunas piezas que pertenecieron a Tutankamón. Diez años más tarde se organizaría otra expedición destinada al Museo Metropolitano de Nueva York, en la que no hubo que lamentar tragedias de ninguna clase. Pero no sucedió así en 1966. Mohammed Ibrahim Gamal Mars era el nombre del funcionario que dirigió en 1966 la operación y que tuvo que estampar su firma en el documento oficial del préstamo de la colección, con los representantes del gobierno francés. El día 19 de diciembre explicó a los presentes que la noche anterior tuvo un extraño sueño. Unas voces le dijeron que debía negarse a autorizar el envío a París de las obras de arte. Y si no obedecía, sufriría un severo castigo. Los extranjeros se burlaron del egipcio y éste tuvo que firmar, para que no fueran a acusarlo de supersticioso y de subdesarrollado.
El director de antigüedades egipcias sonrió sin ganas cuando los franceses le dijeron, para bromear, que él sería la siguiente víctima de la maldición. Se despidió de todos. Abandonó la sala, bajó por la escalera y llegó a la calle. Se dispuso a atravesar la calle y en aquel preciso instante un vehículo se le vino encima y lo lanzó por el aire. Dos días después moría en un hospital. Falleció en Mohammed Ibrahim Gamal Mars de resultas de la maldición faraónica. Pensaba el conductor del automóvil, casualmente en otra cosa, y fue solo la casualidad lo que impidió ver al hombre que se disponía a atravesar la calle, absorto en funestos pensamientos. No iba a ser este el último caso conocido. Los pilotos del avión británico que voló en 1972 a El Cairo para recoger unos bultos ignoraba que iban a transportar a Londres piezas de la tumba de Tutankamón, que serían exhibidas en el Museo Británico. Todo se mantuvo en secreto. Unos hombres que jugaban una partida de cartas sobre una caja enorme, ajenos a su contenido. El sarcófago del faraón. Antes de que transcurriera un año, el mecánico de vuelo, Ken Parkinson, de 45 años, comenzó a sufrir ataques cardíacos y moría en 1978. Antes había fallecido el piloto Rick Lame, también del corazón, aunque la salud de ambos había sido hasta entonces perfecta. El sobrecargo Brian Ronsfall sufriría también del corazón, a partir de entonces, pero logró sobrevivir. El técnico Lansdowne, quien había patentado sin darse cuenta la caja que protegía la máscara funeraria de Tutankamón, sufrió 2 años más tarde un accidente. Se quebró una pierna, precisamente la misma con que golpeaba la caja. El resto de la tripulación nada tuvo que sufrir.